Arturo Telles. Los gringos, siempre tan prácticos, también hablen de su lado oscuro. Pues tienen varios. Ayer hubo otro tiroteo. 4 personas muertas, 2 niños entre ellos. 6 adultos, 2 menores heridos, pero después se reportó que 4 de las víctimas fallecieron en Pensilvania. Aunque se llevaron al hospital, las personas no lograron sobrevivir. El sospechoso, un hombre armado con un rifle y una pistola, vestido con un chaleco antibalas, ya fue detenido, según indicaron las autoridades. Un agente de la policía de la ciudad oyó el tiroteo. Encontró al menos una víctima en el lugar de los hechos. Además, recibieron varios llamados denunciando a un hombre que estaba disparando en la calle armado con un rifle. Aún no ha sido identificado ni las víctimas, ni el hombre que disparó, ni cuál es la razón por la que disparó. Fíjate que estaba leyendo un pequeño artículo sobre uno de los grandes problemas es el crecimiento de la cultura del despertar, del despertamiento, que lo llaman wake culture, que implica empezar a creer en una serie increíble de teorías conspiratorias, que es la enorme cantidad de teorías de la conspiración en las que cree ya casi el 40% de la población de Estados Unidos, ¿no? Desde luego, la fundamental es el supuesto fraude electoral en que perdió Donald Trump, pero también hay muchos más. Se afirma que el haberse vacunado nos va a causar la muerte a todos los que se han vacunado contra el COVID, desde luego, que es una conspiración espantosa que nos va a destruir nuestro sistema inmunológico y va a extinguir la especie humana. Y son cosas que uno encuentra en una de cada 3 personas que mete comentarios en la red y en Facebook y en Twitter. ¿Por qué en ellos permea tanto ese tipo de situaciones? Es decir, sectas, creencias de este tipo, o terraplanistas. ¿Por qué, siendo una cultura con bienestar de primer mundo, todo? Educación. ¿Por qué entonces les entra tanto eso? Es un misterio, yo nunca he entendido, ¿no? Aquí ha penetrado también, yo conozco personas que han caído en eso y que lo creen a pie juntillas. Pero aquí es raro, como allá, como dices, la proporción que dices de allá. Pero allá es una presencia permanente de ese tipo de creencias, ¿no? En cada familia hay uno, cosas así. Gente que se arma pensando que los van a invadir. Así es, que se va a acabar la civilización en cualquier momento. Y viven hostigados por temores así increíbles, ¿no? Sí. Y sufren muchos de ellos. Y precisamente es el principal gatillo que dispara este tipo de eventos violentos. Fíjate que yo creo que tiene que ver en la construcción ideológica de la propia sociedad. Siempre se construyó el pensamiento o la mentalidad norteamericana a partir de la presencia invariablemente de un enemigo. Ese enemigo pudo haber sido en un principio los ingleses, luego pudieron haber sido, por ejemplo, hubo una gran campaña antimigratoria, sobre todo con los japoneses. En la época, por ejemplo, aquí en México era Porfirio Díaz, estamos hablando finales del 19, finales del 20, principios del 20. Luego el gran enemigo se convirtió el comunismo, pero
no solamente por las cuestiones que podía haber sido la Unión Soviética, sino llevado a grados extremos de la mentalidad norteamericana necesitaba de un enemigo que además pudiera aterrorizar a la propia sociedad para que la sociedad respondiera siempre ante la idea de que nosotros somos quienes somos el faro de libertad para el mundo. Entonces siempre ves, por ejemplo, este tipo de los comunistas, luego fue el terrorismo, o sea, hemos visto muchos enemigos y yo creo que a partir de ahí se desprenden todas estas teorías de la conspiración de que siempre hay algo que trata de amenazar a nuestro modo de vida, a nuestra sociedad y a nuestra manera de ver el mundo. Ahora son los narcos. Está presente. ¿Sí? Pero fíjate que sí, pero yo creo que los narcos no son, dentro de esta lógica de la mentalidad norteamericana, no son el gran enemigo. Es peor el terrorismo, por ejemplo. Y hay El otra terrorismo cosa. es más grave para los norteamericanos que el narco. ¿El terrorismo Yo creo que doméstico o el terrorismo externo, Alejandro? los dos. Yo creo que, por ejemplo, ahorita están lidiando con todo esto que sucede de las balaceras, pero no se atreven a restringir el uso de las armas. ¿Por qué? Porque las armas son parte de la esencia norteamericana en la protección de su vida y de su modo de vida. Sí, la principal teoría conspiratoria es que el gobierno de Estados Unidos es el enemigo y hay que armarse por si un día se declaran abiertamente comunistas. Ha habido enfrentamientos así en la época de Clinton, hubo un par de enfrentamientos de ese tipo. Hay una de las teorías conspiratorias en la que cree mucha gente en México también, es la del Estado Profundo. El Estado Profundo se supone que es una organización súper secreta que controla realmente el gobierno de Estados Unidos y es la organización que llevó a cabo lo que imaginan que fue la elección fraudulenta que le robó a Trump la elección. El Estado Profundo es lo que ha impulsado por la principal representante del Estado Profundo es nada menos que Hillary Clinton, imagínate, a la que acusan de asesinatos terribles. Yo he discutido con gente así y es irracional. Le dices, pero esta persona que dices que murió, su familia ha dicho, se murió de tal cosa. No, lo mató Hillary Clinton. Han perdido la razón. Ya no puede uno convivir con ellos, porque de veras creen en el Estado Profundo, que es también lo que impulsa todas esas medidas que tomaron, sobre todo en la famosa primavera árabe, que fracasó. Solamente en un país hubo una verdadera revolución democrática en el Mediterráneo y fue Túnez, porque tampoco se lograron verdaderas democracias ni en Egipto, ni en Libia, ni en ningún otro, ¿no? Y claro, esta lo atribuyen a la acción, a la malévola del Estado Profundo. Trump, desde luego, cree en el Estado Profundo, todos ellos, y es quizás la cosa más peligrosa que hay, el creer que el mundo está dominado por un Estado profundo, con profundas conexiones con Davos y el grupo Bilderberg y una serie de conspiraciones inauditas, ¿no? Con este ¿cómo se llama el gran financiero que Soros. George Soros es el villano número uno y es uno de los que controlan el Estado Profundo en México. Es algo así como el Estado Profundo que se imagina que existe el presidente de México que dirige Claudio X González, ¿no? es equivalente su creencia en que Claudio X González es el jefe de una conspiración terrible en contra de
de la cuarta T es similar a la creencia en que George Soros quiere destruir las libertades del mundo. Pero fíjate, es muy curioso cómo lo que mencionaba Mario, el caso de López Obrador, o sea, la construcción de un enemigo antagónico en el discurso político muchas veces funciona muy bien. ¿Quién fue el primer gran enemigo de los mexicanos de acuerdo a López Obrador cuando el PRD? Salinas de Gortari, era el innombrable. Luego pasamos a, durante casi todo, ya cuando crea Morena y es candidato y llega a la presidencia, el segundo gran villano es Felipe Calderón. Y ahora el tercer gran villano, frente a lo que viene en las elecciones, es Claudio X González. Una preguntita. ¿Por qué hace días se ha estado haciendo la lista de todos estos villanos que tú dices? ¿Por qué siempre se salta a Peña Nieto? Porque fueron cómplices, no amigos, fueron cómplices. ¿Cómplices de qué? Yo creo que porque... En el gobierno de López Obrador, para que Yo creo que sí hubo exacto, un pacto. Acuérdate que López Obrador ha defendido a Peña Nieto de que también él fue víctima de la mafia del poder. Uh-huh. Pero por un lado lo defiende de, pobrecito, abusaron de él. Pero por otro lado, todo el discurso anticorrupción debía haber caído con toda su fuerza sobre el régimen de Peña Nieto, porque ahí fueron los mayores escándalos de los últimos tiempos. Y no pasó nada. Y de hecho, a ver, si ahorita empieza a decir, es que los logros de nuestro presidente, la lucha anticorrupción fue un fracaso. Ya fue. Está siendo y será. Al menos en este sexenio, no quisieron meterle mano a los corruptos. ¿Ven cómo ustedes tienen una mentalidad torcida? Estamos hablando de los problemas de Estados Unidos y terminan tirándole al pobre presidente de México. Es que es un continuo, no hay solución de continuidad entre esas teorías conspiratorias y las nuestras.